Hoy abordaremos un tema que parece menor, pero no lo es. Aprenderemos el uso correcto de los elementos periféricos, en este caso son el mouse y el teclado. También conoceremos algunas partes y funciones de los mismos para darles el mejor uso posible. Iniciemos con el primer elemento, haciéndonos la pregunta: ¿qué es el mouse? Es un dispositivo periférico de entrada, de uso manual, diseñado para facilitar la interacción del usuario con las interfaces de entorno gráfico de los sistemas informáticos. Recordemos que el mouse es un elemento indispensable para la utilización de la computadora, ya que a través de él vamos a poder utilizar de manera adecuada, digamos que la pantalla o los elementos que vemos dentro de la computadora. Es decir, dice de uso manual, pues obviamente porque este periférico es utilizado pues con nuestras manos, y dice que es diseñado para facilitar la interacción. Pues claro, porque entre el usuario y la computadora hay una correlación que nos hace interactuar con la computadora al utilizarla. Y dice que es la interacción con las interfaces de entorno gráfico. Pues esto se refiere básicamente a que son los elementos visuales que vemos en la computadora. Es decir, todo lo que vemos en la pantalla son o es la interfaz de entorno gráfico de los sistemas informáticos. Obviamente, ¿por qué? Porque previamente está cargado un sistema en la computadora. Entonces, por eso dice que es un dispositivo periférico de entrada, diseñado para facilitar la interacción del usuario con las interfaces de entorno gráfico de los sistemas informáticos. Aquí el dato curioso es porque se le conoce como mouse o ratón, pues es que simplemente porque parece un pequeño roedor, como el que vemos aquí en la pantalla. Así fue que quien lo inventó le empezaron a llamar que parecía un ratón, y por eso se le quedó el nombre de mouse en inglés y ratón. En otras palabras, también podemos decir que el mouse es un dispositivo pequeño que, moviéndolo sobre una superficie, permite señalar y seleccionar elementos en la pantalla de la computadora. ¿Y cómo funciona el mouse? El mouse detecta movimientos que son traducidos en señales. Estas las envía a la computadora, y esta a su vez mueve el cursor en la pantalla. Y es importante conocer que en el mercado hay distintos tipos de mouse y también de marcas, y cada uno de ellos puede ser para distinto uso, lo que veremos a continuación. Algunos tipos de mouse son los siguientes. En primer término, encontramos al mouse mecánico. Estos mouse son los más antiguos. En su interior contenían una pequeña pelotita, la cual rueda sobre una superficie y detecta el movimiento. Estos son definitivamente los más antiguos, ya que venían con los primeros equipos de computadoras que salieron al mercado. Otro tipo de mouse es el mouse óptico. Este utiliza un sensor, obviamente óptico, para detectar el movimiento sobre una superficie. Otro tipo de mouse es el mouse láser. Obviamente es similar al óptico, pero este utiliza la tecnología láser.
Estos mouse ofrecen mayor precisión al momento de seleccionar los elementos de la pantalla. El siguiente tipo de mouse es el inalámbrico. Este obviamente no necesita cables, lo que da más libertad de movimiento. Puede ser óptico o láser y se conecta a la computadora a través de Bluetooth o un receptor USB. Aquí está el receptor USB que se configura al conectarlo a la computadora, al puerto USB de la computadora, y comienza a funcionar sin necesidad de tener cables de conexión. El mouse vertical, este fue diseñado para reducir la tensión en la mano y la muñeca. Se sostiene de una manera similar al darle la mano a alguien. Este mouse sí es, digamos que muy importante, nada más que casi no es utilizado porque no es muy conocido que digamos, pero este sirve de mucho porque nos ayuda a que no suframos una lesión, digamos, de tendonitis, porque al estar utilizando la computadora obviamente y el mouse nos puede ocasionar un daño por la posición que utilizamos al utilizar los periféricos tanto del teclado como del mouse. Entonces aquí hay que ponerle mucha atención. Si podemos conseguir un mouse vertical, pues sería excelente. Y por último tenemos el mouse gaming. Pues este mouse es diseñado de diferente manera, ya que este lo usan para ejecutar juegos dentro de la computadora. Entonces, estos vienen en ocasiones diseñados de tal manera que tienen botones adicionales para poder hacer un uso competente de los juegos que vienen incluidos o instalados en la computadora. Como conclusión, podemos decir que el ratón o mouse forma parte de los periféricos de tu equipo que te permite interactuar con los objetos que aparecen en la pantalla por medio de un puntero que verás en el monitor. El puntero es, en este caso, como por ejemplo este que está ahorita con una flechita que se está manipulando aquí, yo lo estoy manipulando. Una definición podría decir que el puntero es una marca movible que sirve como indicador para mostrar la posición en la pantalla del monitor. Con esto nos percatamos en dónde nos vamos a posicionar dentro de la pantalla de la computadora. Este es el puntero. Más que nada, aquí estamos en la parte superior, en la parte inferior, en la parte izquierda, en la parte derecha o en la parte central. Por eso dice que sirve marca movible, que sirve como indicador para mostrar la posición en la pantalla del monitor. Aquí presentamos algunas de las formas que puede adquirir o cambiar el puntero de acuerdo a la actividad que se esté realizando. Por ejemplo, si aquí seleccionamos esta imagen o nos posicionamos donde está esta imagen, adquiere esta forma que vemos aquí, de 4 flechas. Esto nos indica que al convertirse el puntero en esta forma, lo que podemos hacer es arrastrar la imagen, seleccionarla. Y así, por ejemplo, si se convierte en una flecha diagonal, nos indica que podemos ampliar la imagen, reducirla, dependiendo lo que queramos hacer. Si nos centramos aquí, lo podemos agrandar o desplazar hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda o a la derecha. Aquí estamos, o hacia abajo, dependiendo. Cuando nos presenta esta forma, nos indica que la computadora está trabajando en segundo plano, cuando es una flecha con un relojito. Cuando
adquiere esta forma de una flecha con un signo de interrogación, es porque donde nos posicionamos nos están dando una ayuda para realizar de mejor manera lo que vayamos a realizar en ese momento la actividad. Cuando está convertido en una manita, por ejemplo, esta aparece mucho cuando seleccionamos un vínculo y, por ejemplo, también cuando aparece un tipo bolígrafo, es porque vamos a realizar una escritura manual dentro de un programa o archivo de texto o de diseño. Y así, cada uno de estos representa al puntero de acuerdo a la actividad que vayamos a realizar. Ahora, este puntero en los documentos de texto, cuando hay texto, miren, se convierte o se transforma en esta forma que es como si fuera un número 1 romano. Aquí hay texto. Me posiciono donde está el texto y la flecha cambia automáticamente a esto. Ok, entonces, al momento que nos posicionamos aquí, en estas letras, y le damos clic, empieza a titilar esta forma, que es como un palito, empieza a titilar. Este es el conocido como cursor. Nos va a indicar en dónde estamos posicionados dentro del texto y a partir de ahí podemos ya sea borrar, ingresar otra letra, depende de lo que vayamos a realizar. Por ejemplo, aquí ya estamos posicionados y esto quiere decir que esto puede afectar del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo. Sí, puedo eliminar del lado izquierdo o puedo eliminar del lado derecho. Y obviamente, si hubo una equivocación, pues lo vuelvo a ingresar. Ahora veremos algunas funciones del mouse y también conoceremos las partes en que se divide o está compuesto el mouse. Como aquí lo vemos es en relación, si estamos frente a la pantalla de la computadora, está el botón primario o izquierdo y el botón secundario o derecho. Dice que el botón izquierdo sirve para abrir, arrastrar, seleccionar y ejecutar funciones. Y el botón derecho, que sería este, permite acceder a funciones adicionales de los comandos. En otras palabras, al pulsar el botón izquierdo del ratón en algunos iconos, ventanas o menús señalados en la pantalla, se realizan tareas como abrir programas o documentos, ejecutar comandos o modificar el tamaño de las ventanas, etc. En ocasiones se requiere una rápida sucesión o pulsar 2 veces el mismo botón para ejecutar algunas aplicaciones. También en algunos programas el pulsar el botón derecho sobre una zona seleccionada o el área de trabajo aparece un menú con la tarea que se está desarrollando denominado menú contextual. Aquí vemos gráficamente lo explicado anteriormente. Cuando nosotros tomamos el mouse y pulsamos una vez, se oye un clic. En ocasiones, algunas instrucciones dice, da un clic, da 2 clics, dependiendo. Así dice prácticamente y literalmente dice, dar clic en la imagen, dar clic en el video. Entonces eso es pulsar una vez, oprimir el botón una vez. Ahí se escucha un clic. Cuando lo pulsamos, en ocasiones hay que pulsarlo simultáneamente.
Por eso dice 2 clics, entonces simultáneamente lo oprimimos. Y en ocasiones dice que debemos acceder a ciertas características o ciertas funciones con el botón derecho. Si yo me posiciono y le doy botón derecho, le doy un clic o una pulsación, aparece un menú contextual y es lo que podemos ejecutar con ese elemento seleccionado en ese momento. Eso es a lo que se refiere. Una pulsación, 2 pulsaciones y aquí una pulsación con el botón derecho. O también, insisto, a veces dicen darle un clic, dar 2 clics o un clic con el botón derecho. Aquí también está la representación gráfica de lo que mencionábamos, que el puntero cambia de forma. Entonces, eso es cuando cambia de forma, ya nos está indicando que podemos interactuar de distinta manera con los elementos de la pantalla. Veamos el ejemplo. Aquí está como una flecha, que es en modo normal. Si yo me paso acá, el puntero cambia con estas 4 flechas en diferente dirección. Si yo le doy un clic, se abren estos puntos de señalización que nos indican que ya estoy o puedo trabajar. Se puede trabajar con esta imagen. Y lo que mencionábamos, el uso de los botones del mouse, es oprimo, aquí en este caso para arrastrar, oprimo el botón izquierdo sin soltarlo y ahí puedo manipular la imagen en el sentido de arrastrar o mover. Lo puedo arrastrar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia donde nosotros consideremos que debe de estar la imagen. Eso es arrastrar. Ahora veremos los tipos de conectores del mouse. Cómo se va a conectar el mouse a la computadora. Existen estos tipos de conectores, el PS2 y el USB. En este caso solo les puedo comentar que tomo el nombre de PS2 debido al número de serie o a la serie que fabricaron, perdón, a la serie que fabricaron de una computadora llamada PS2 de la marca IBM, y como venía con este tipo de cables o conectores, pues ya se le quedó como que cable PS2. Y en el caso del conector USB, ese ya fue un estándar que se tomó la decisión de que hubiera un modelo estándar de conexión, precisamente para no estar batallando que cada computadora incluyera un tipo de conector distinto. Aquí lo vemos. Este conector va a ir en nuestra computadora, en este puerto de la computadora. Incluso pues lo podemos saber por el tipo de color que tiene, que va a ir conectado aquí. En el caso del mouse con entrada USB, se va a conectar en el puerto USB. Ahora veremos este dispositivo periférico, que también es importantísimo, ya que es el que viene a sustituir al mouse en las laptops. Dice que el touchpad, también llamado trackpad, es un dispositivo de entrada que se usa en las laptops en lugar del mouse. Este dispositivo permite al usuario controlar el puntero de una manera más precisa. Estos obviamente ya vienen integrados en la misma máquina, en la computadora. Como ya dijimos, estos dispositivos sustituyen al mouse. Son algunos de superficie lisa y otros vienen con botones. Son fáciles de usar, son sensibles al tacto de los dedos y van a ejecutar las mismas funciones
que el mouse. Por eso vienen con un botón izquierdo y un botón derecho. Al igual hay touchpad que son externos. Estos se pueden conectar vía USB a la computadora, ya sea a la computadora de escritorio o también en las laptops en caso de que se haya descompuesto el original de nuestro equipo. También se puede sustituir por un touchpad externo. Es de importancia saber que en la actualidad existen muchas computadoras con pantalla táctil. Estas pues ya se pueden manipular directamente en la interfaz gráfica, únicamente con pulsar directamente con el dedo, y vamos a hacer va a ser la función como si estuviéramos utilizando el mouse. Por eso dice que en muchos sistemas el mouse ha sido reemplazado por la pantalla táctil, que permite a la propia mano del usuario o bien a una barra indicadora especial introducir la información de movimiento directamente al sistema sin necesidad de hardware adicional. Es decir, ya no le debemos de conectar ningún otro elemento para que la pantalla táctil funcione. Algunos tipos de pantalla táctil ya vienen integradas en las laptops. Las otras pantallas táctiles que conocemos son las que vienen integradas ya sea en los smartphones o en las tabletas. Esas ya vienen con su pantalla táctil. Otro tipo de pantalla táctil es las que se encuentran en las sucursales bancarias cuando vamos a realizar una transacción, ya sea para depositar o retirar. Ahí están los cajeros automáticos donde cuentan con una pantalla táctil. Ahora pasemos a hablar y conocer un poco del dispositivo periférico de entrada, que es el teclado. Pero bueno, ¿qué es un teclado? Dice que es un periférico de entrada de información. Consiste en un conjunto de teclas o botones dispuestos de manera horizontal sobre una lámina, donde actúan como palancas mecánicas o interruptores electrónicos, permitiendo así el ingreso de información codificada al sistema informático por parte del usuario. Eso lo vimos en el primer tema que presentamos. Dice que es un dispositivo de entrada con el cual vamos a introducir información a nuestra computadora. Al igual que con el mouse, hay diferentes tipos de teclados. Uno de ellos son los de membrana. En este tipo de teclado, cada tecla está compuesta por una membrana suave que se activa y al presionarla genera la señal que aparece en la pantalla. Estos son muy silenciosos y también son económicos. Otro tipo de teclado es el ergonómico. Estos son diseñados para reducir la tensión en las manos y en las muñecas. Suelen estar divididos en secciones y con una inclinación. Estos favorecen la comodidad y pueden ayudar a prevenir lesiones por fuerzas repetitivas. Otro tipo de teclado es el teclado mecánico. En este tipo de teclados, cada tecla tiene su propio interruptor mecánico, lo que proporciona una respuesta táctil, distintiva y un sonido característico al escribir.
Otro tipo de teclado es el teclado multimedia. Este incluye teclas adicionales para un mayor control cuando se navega en Internet. Por ejemplo, cuando entramos a ver un video, cuenta con teclas especiales para poder reproducir, pausar o ajustar el volumen. Es decir, un acceso más rápido sin estar utilizando el mouse. Estos suelen ser más grandes precisamente porque tienen muchos más botones. Otro tipo de teclado es el teclado virtual. Este es obviamente diferente a los demás. ¿Por qué? Porque este tipo de teclado viene integrado en el sistema operativo de Windows, por ejemplo. Este se muestra en la pantalla y se utiliza tocando las teclas virtuales. ¿Por qué? Porque están en la pantalla de la computadora. Estas se utilizan con el mouse. O claro, con los dispositivos táctiles, pues con los dedos. Estos obviamente ahorran el espacio y son adaptables a diferentes dispositivos. Es decir, vienen integrados virtualmente con el sistema operativo. Este no es externo. Esto lo podemos configurar en la computadora para que este tipo de teclado aparezca en la pantalla y lo podamos utilizar. Otro tipo de teclado es el de tipo flexible. Estos son hechos de silicona u otros materiales flexibles. Estos pues son prácticos porque son portátiles y resistentes al agua. Y obviamente son fáciles de transportar y limpiar. Los teclados que vienen integrados en la laptop generalmente se le conoce que son teclados tipo de tijera. En este caso no es otra cosa más que vienen con un mecanismo precisamente conocido como mecanismo de tijera, ya que por debajo de las teclas viene bueno, son partes físicas de plástico que vienen incrustadas para que haya una respuesta favorable muy suave al tocar las teclas, y como estos parecen una tijera, por eso se le dice que es un teclado tipo o de funciones de tijera. Ahora iniciaremos a estudiar las diferentes teclas que vienen en nuestro teclado, aparte de obviamente de los caracteres. Vienen varias teclas adicionales que cada una de ellas sirve para realizar una diferente función. Las estudiaremos de manera general, ya que cuando se estudie cada uno de los programas que veremos diferente, como Word, PowerPoint, Excel, ahí es donde se define más cada uno de los trabajos o funciones que realiza cada una de estas teclas adicionales. Por el momento las mencionaremos de una forma general. Comencemos con la tecla escape, que está representada con el número 1. Esta tecla escape, así se le conoce, o escape, dice que cancela la operación actual. Como ya le mencioné, en ciertos programas, cuando estamos ejecutando, realizando una tarea y nos equivocamos, ya llevamos una parte y estamos escribiendo o estamos editando, en ese momento nos damos cuenta que cometimos un error. Al momento de darle escape, se cancela la última acción que hayamos realizado. Entonces se vuelve al estado anterior en que estaba dicho programa o dicha acción que habíamos realizado. La segunda tecla se llama
tabulador. Aquí está, tabulador. Esta tecla permite ubicar el cursor o apuntador en la posición de los tabuladores ya definidos previamente. Cambia o selecciona entre diversas opciones en un cuadro de diálogo. Esto se refiere que, insisto, en algunos programas ya están predefinidos los tabuladores o espacios. Si estamos escribiendo un texto y digámosle así, que queremos dejar una sangría de espacio, si le damos previamente antes del texto con la tecla tabulador, ya viene aproximadamente con 1 centímetro de espacio que deja en blanco, o 1,5, dependiendo cómo esté configurado, y eso es a lo que se le llama tabular, dejar espacios. La otra dice que cambia o selecciona entre diversas opciones en un cuadro de diálogo. Cuando nosotros queremos pasar de un cuadro de diálogo que se abrió y queremos avanzar hacia el otro, con este podemos cambiar. La siguiente tecla, que se llama bloqueo de mayúsculas o bloc mayús, que viene aquí como abreviado, para no ponerlo todo, le pusieron bloc mayús. Esta tecla activa o desactiva la función de escritura en mayúsculas. No afecta los números de la sección alfanumérica. Es decir, este nos va a permitir el uso de mayúsculas o minúsculas, solo que generalmente pues está ya sea apagado o encendido. Si lo encendemos el botón o lo oprimimos, nos va a dejar actuar con las letras mayúsculas. Al momento de desactivarlo, el teclado funciona con minúsculas. El siguiente botón es el llamado Shift. Esta tecla, combinado o combinada con las teclas alfanuméricas, puede escribir las mayúsculas o los símbolos de la parte superior de las teclas. Si nosotros oprimimos Shift, esta flechita que vemos aquí, la dejamos pulsada sin soltarla, entonces, y posteriormente oprimimos el número, por ejemplo, en este caso, el 4, nos va a generar el símbolo de pesos. Si mantenemos pulsado esta tecla, que ya se llama Shift, y queremos poner el paréntesis, entonces pulsamos simultáneamente sin soltar Shift y oprimimos donde está el número 8, pero en realidad se va a generar el paréntesis. Así es como funciona la tecla Shift. La siguiente, que es Control, la tecla Control, que está representada aquí con el número 5. Esta tecla va a combinar, al combinar su operación con otras teclas, les asigna funciones específicas predefinidas. Bueno, aquí, insisto, algunas de las teclas solo funcionan cuando entramos a ver algunas características o funciones de los programas o aplicaciones que vamos a estudiar más adelante. La siguiente tecla que se llama Alt o alternar, que está abreviado para que obviamente quepa dentro de la tecla. Dice Alt. La tecla alternar, igual, combinada con otras teclas, produce funciones específicas en Windows. Por ejemplo, activa la barra de menús de los programas o ventanas.
Cuando entremos a estudiar lo que es Windows, la tecla Alt abre ciertas características o funciones de dichas ventanas. La tecla que está representada con el número 7, llamada Entrar o Enter, esta tecla ejecuta un comando o una orden de entrada o de aceptación cuando estamos trabajando. Es decir, por ejemplo, si estamos escribiendo y en ese momento digamos que ya estamos seguros de lo que va a quedar dentro del texto, le damos Enter y ya queda definido qué es lo que se va a quedar dentro del documento. Y así nos sirve de muchas. Esta es fundamental porque es la tecla de entrada. Le estamos dando la orden de que ejecute la orden. Por ejemplo, cuando vamos a apagar nuestro equipo, a veces dice aceptar, pues a veces le damos con el mouse y te va a aceptar, pero si también le damos Enter, es igual a que si le diéramos aceptar. Entonces, esta tecla ejecuta el comando que introduce las órdenes finales. Estas teclas que vemos acá, toda esta barra de teclas, que son las famosas F, del F1 al F12, son las llamadas teclas de función. Estas teclas ejecutan funciones específicas para cada programa. Es decir, dependiendo en el programa que estemos trabajando en ese momento, el programa ya contiene ciertas funciones que al oprimir alguna de las teclas específicas va a realizar una tarea previamente programadas en esa aplicación o programa, aunque también se pueden configurar por el usuario. Continuemos con las siguientes teclas. La tecla representada con el número 10, llamada imprimir pantalla, al oprimirla lo que hace es mandar, ya sea mandar a la impresora lo que en ese momento estemos utilizando y lo imprime, y a la vez lo guarda esa información en el portapapeles para que posteriormente lo podamos utilizar, ya sea pegarlo en otro documento o mandarlo a imprimir. La tecla Block Desk, que está representada con el número 11, esta, al utilizarla simultáneamente con la tecla de dirección, lo que hace es desplazarnos o enviar el cursor a otra página del documento. Por ejemplo, si oprimimos Block Desk con la tecla que nos está indicando la dirección hacia abajo, nos enviaría a la siguiente hoja o página del documento, o al revés, con la tecla Block y la tecla de dirección, al oprimirla simultáneamente, nos enviaría a la hoja superior del documento. Ahora, la tecla representada con el número 12, que es pausa, pues obviamente que en ese momento que se utiliza, detiene lo que se está ejecutando en ese momento. Cuando la volvemos a oprimir, podemos continuar haciendo la actividad que estábamos realizando. La tecla número 13, llamada retroceso, esta retroceso nos ayuda para eliminar el carácter o letra situado a la izquierda
del cursor. Si nosotros nos posicionamos en el texto, en la parte que nos posicionamos, a partir de ahí, hacia la izquierda, podemos borrar lo que está del lado izquierdo con esta tecla que se llama de retroceso. La siguiente tecla que se llama insertar, que está aquí, insert o insertar, esta tecla activa o desactiva la función que permite introducir texto recorriendo hacia la derecha el que se encuentra en la pantalla. Es decir, igual, si nos posicionamos en el texto, en ese momento el cursor se posiciona y a partir de ahí podemos ingresar las letras o el texto correspondiente, y lo que esté a la derecha del texto se va a ir recorriendo sin ser borrado. La tecla representada con el número 15, llamada inicio, al estar escribiendo un texto en la línea que estemos posicionados, la oprimimos y nos manda al inicio de la línea. Por si queremos, pues digamos, corregir algo, nos manda al inicio donde empezamos a escribir dentro de un texto. La tecla representada con el número 16, llamada retroceso de página, nos permite retroceder a la página anterior en un documento. La tecla representada con el número 17, llamada suprimir, esta nos ayuda a eliminar el carácter o letra que se encuentra en la posición del cursor, o elimina el objeto seleccionado. Cuando nosotros nos posicionamos en un texto y oprimimos suprimir, se empieza a borrar lo que esté a la derecha del cursor, o si seleccionamos una imagen y le damos suprimir, obviamente elimina también ese elemento. La tecla llamada fin envía al cursor a la posición final de la línea. Es lo contrario de la tecla inicio. Si nosotros estamos escribiendo en una línea y en ese momento le damos fin, nos va a posicionar al final de la línea. La tecla llamada avance de página nos permite avanzar a la página siguiente en un documento. Aquí es lo contrario al retroceso de página. Si estamos posicionados en la página 10 y ponemos la tecla, oprimimos avance de página, nos manda el cursor a la página 11, que es la siguiente. Y aquí está representada las teclas de dirección. Esto nos permite dirigirnos dentro de un texto y con el, ya sea con el cursor, nos vamos a poder posicionar arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, dentro del documento. Esta tecla larga que vemos aquí es la barra espaciadora. Es la que nos permite dejar espacio entre palabra o palabra o entre letras. Esta es la barra espaciadora. Por último, veremos los tipos de conectores del teclado.
Recordemos que existen teclados con entradas de tipo PS2 y con entradas de tipo USB, al igual que el mouse, pero en este caso cambia de color. El teclado con este tipo de conector se va a conectar en el puerto de color violeta o morado, y el teclado con entrada de USB se conectará en el puerto USB. Pues por hoy es todo, amigos. Ojalá les haya servido el tema y no se olviden de apoyar al canal y dejar sus comentarios. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.